Bienvenidos a nuestra sesión número 8 del curso de Teología Sistemática 2, donde el día de hoy, lunes, vamos a revisar los oficios del mediador, los oficios de Jesucristo. Muy bien, pues bienvenidos todos, hermanos. Lo último que comenzamos a platicar la semana pasada, el día viernes, fue que existen tres oficios esenciales del mediador, tres oficios en los que nuestro Señor Jesucristo realizó toda su obra, pero que estos tres oficios tienen su antecedente en el Antiguo Testamento. Esos tres oficios que comenzamos a mencionar es el de sacerdote, el de rey y el de profeta. Y cómo esas tres diferentes funciones se reflejan en el ministerio del Señor, pero que también la significación de ellos se enraiza en el Antiguo Testamento. Y vamos a recordar un poco cómo es que estas tres funciones comenzaron, en este caso, las motivaciones, el propósito de por qué esas tres funciones que vemos en el Antiguo Testamento prefiguran justamente los oficios que después nuestro Señor Jesucristo va a realizar en su vida histórica aquí en la tierra. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. Esas tres oficios o funciones tienen un propósito esencial. Dice aquí las tres instituciones del pueblo de Israel como antecedente para los oficios de Cristo. Se les llama instituciones porque al paso del tiempo, aunque esas tres funciones comienzan de manera progresiva, y mencionamos a un personaje que en este caso es Samuel, y decíamos que Samuel resulta una figura muy interesante en el Antiguo Testamento, porque la labor que hace Samuel eh, recae justamente de alguna manera en estas tres funciones. Entonces, mencionábamos el hecho, y esto ha sido observado por diferentes estudiosos y autores de literatura que tiene que ver con el Antiguo Testamento, de cómo en Samuel se concentran, en el profeta Samuel se concentran estas tres cuestiones de regular el orden social, de ser la persona que interceda ante Dios a través de los sacrificios, pero también que Samuel sea la persona que exponga al pueblo cuál ha de ser la voluntad de Dios. Estas tres funciones que de una manera primigenia se manifiestan en Samuel van a prefigurar lo que más tarde serían primeramente las instituciones, porque lo que fue el oficio sacerdotal después se desarrolló y fue una tarea asignada a una de las 12 tribus. La función del rey fue cuestión de tiempo que, al igual que las naciones de aquel entonces, ya tenían un rey. Entonces, fue una inercia social que Israel también, en algún momento de su historia, de los comienzos de su historia, también se configurará alrededor de este tipo de gobierno, la monarquía. Y por supuesto, con la monarquía comenzaron también todo ese despegue de los grandes profetas de los cuales tenemos evidencia en el Antiguo Testamento, por supuesto. El profetismo clásico, tenemos un profetismo clásico con aquellos grandes autores como Isaías, Jeremías, eh, Oseas, Amós. Entonces, tenemos igual también un avance progresivo de esta función profética que vemos como, bueno, ya en la división que se hace de profetas menores y profetas mayores, es simplemente un detalle estructural, pero la verdad es que la función profética fue también un papel muy importante que se estuvo desarrollando de manera necesaria en el pueblo de Israel. Y
que su función principal fue justamente traer y manifestar al pueblo la voluntad de Dios. Por eso se le llama función profética. Entonces, esas tres funciones u oficios, el de sacerdote, el de rey y el de profeta, constituyeron en la historia israelita, constituyeron con el avance del tiempo y llegaron a formar tres grandes instituciones. Estas instituciones fueron las que durante todo el periodo histórico que vemos que el testimonio bíblico, todo este desarrollo histórico de Israel, estas funciones tuvieron presencia. Entonces, por eso es que es muy importante esa consideración de manera primera y en este caso destacar cuál es o cuál fue su propósito, cuál fue la creación de su esencia, de su razón de ser y por qué constituyen eh, algo que prefigura la propia actividad del Mesías. Bueno, vamos uno por uno, vamos avanzando uno por uno. Primero vamos a enfocarnos en la función sacerdotal. ¿Cuál es de manera eminente la labor del sacerdote? Había una necesidad y esto en la misma medida en que el pueblo se fue estructurando, se fue configurando como nación, se hizo necesario tener o contar con un sistema sacrificial y al contar con un sistema sacrificial también había personas dedicadas de manera especial hacia ese oficio, es decir, presentar las ofrendas o ser los intermediarios en las ofrendas que se llevaban ante Dios. Les comento que la cuestión de los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, cuyo registro lo podemos encontrar en el libro de Levítico y algunas partes del libro de Deuteronomio, la cuestión de los sacrificios no fue algo propio, es decir, no fue una creación auténtica del pueblo israelita. Los sacrificios ya existían. Cuando en los tiempos más antiguos, el Señor a través de un ángel le pide a Abraham que tenga o que ponga en sacrificio a su hijo Isaac, a su heredero Isaac, y entonces ah, un poco entristecido, Abraham lo hace porque obedece a Dios y ese evento del sacrificio de Isaac es también es uno de los vestigios de que ya en el tiempo de Abraham e incluso antes de Abraham existían un tipo de ofrendas que se elevaban en este caso a las divinidades. Recordemos que todo el tiempo del Antiguo Testamento hablamos de un tiempo donde las naciones, donde los pueblos, las ideologías las ideologías religiosas que en aquel tiempo existían, pues eran eminentemente politeístas. Entonces, la cuestión de los sacrificios era una actividad presente en muchas naciones, solamente que a veces estas caían en niveles de aberración. Por ejemplo, cuando se destaca el sacrificio de Abraham para ofrendar a Isaac según la voluntad de Dios, eso es una señal de cómo en aquellos tiempos existía una divinidad en Canaán que se llamaba Moloch, y Moloch era un tipo de divinidad que exigía sacrificios de infantes. Por eso es que cuando esta cuestión surge en el pueblo de Israel a través de el testimonio de Abraham, entonces Dios pone toda esa narrativa del sacrificio de Isaac está construida de tal manera que eh, el sacrificio de infantes que se acostumbraba en aquel tiempo, en aquellas tierras, en aquella región, se sustituyera y en lugar de seguir sacrificando infantes, se sacrificaran, en este caso, corderos, ¿no? O
por lo menos animalitos de ganado. Entonces, cuando está a punto de este Abraham de sacrificar a Isaac, dice la narrativa que el ángel lo detiene, le ordena detenerse y le enseña el sustituto que habrá de ser ofrecido en ofrenda, ¿no? Y hablamos de un cordero, que también esa parte narrativa tiene un sentido profético porque prefigura también el sacrificio del cordero pascual referido a Jesucristo. Pero eso nos enseña un poco de cómo la cuestión de los sacrificios no era una actividad propia del pueblo de Israel, sino que se ejercía en muchas naciones en aquel tiempo, pero repetimos, a veces de manera aberrante. Pero, ¿cuál va a ser, en este caso, el sentido para que el esquema, esta costumbre de ofrecer sacrificios y de que haya personas oficiales especialmente designados para eso, que van a ser los sacerdotes? ¿Cuál es la función? Bueno, la función va a ser la intercesión ante Dios. Es decir, ¿por qué existe el propósito de interceder ante Dios? Bueno, se intercede porque ha venido o se ha cometido una falta, y la falta que se ha cometido requiere expiación, requiere de perdón, pero antes de que venga el perdón tiene que haber expiación. Esa es una de las cosas importantes para entender no solo el sistema sacrificial israelita, sino también la función propia del Señor. Eh, se ha dicho, y mucho se ha comentado sobre que Dios es un Dios de amor, ¿no? Incluso también en esta reflexión que se hace acerca de por qué Dios no puede perdonar sin que haya sacrificios o sin que haya muerte, siendo que Él es un Dios de amor. Esta parte es, en la lógica humana es un poco complicada, pero tal y como lo testimonia la Biblia, en este caso la revelación, es que siempre que se comete una falta, siempre que hay un pecado que transgrede no solamente el mandamiento, sino que afecta a las relaciones entre los seres humanos, tiene que haber una expiación. Porque si no hay una expiación y sobreviene simplemente el perdón sin que haya expiación, no hay un aprendizaje en el ser humano con respecto a la cuestión del mal, con respecto al pecado. Entonces es como cuando, es para poner un ejemplo, es como cuando nuestros hijos están creciendo y a veces decimos aquí en México hacen travesuras y no hay una disciplina por parte de los padres o no hay un consejo, no hay una orientación o no hay un encaminamiento para que ellos vayan aprendiendo un comportamiento adecuado. Cuando no hay disciplina y simplemente hacemos caso omiso de la falta que ha sido cometida, entonces los pequeños no se van formando una conciencia sobre lo que es correcto y lo que no lo es. Entonces, esta cuestión, si tomamos como este ejemplo sencillo y lo pasamos a la costumbre de los sacrificios, de las ofrendas, entonces la persona no es consciente del mal que ha cometido, y entonces, si no es consciente del mal que ha cometido, entonces él piensa que no requiere expiar la culpa, no requiere, y por lo tanto, si no requiere expiar la culpa, tampoco requiere del perdón de Dios. Entonces, esta función, no solamente en el sentido ético y moral, sino también en el sentido, porque está ligado a la santidad divina, porque Dios en ese sentido no acepta, no tolera el pecado, perdona y acepta al creyente,
al ofrendante, al ofrente, pero, una vez que que el oferente ha estado consciente del mal que ha cometido. Entonces, esta cuestión es importante porque también nos lleva a considerar, bueno, por qué Jesucristo tuvo que padecer tanto, tuvo que ser sometido a tanta crueldad y maldad humana para poder conseguir nuestra remisión de los pecados y por lo tanto nuestro perdón. Y dice aquellos pasajes proféticos que Él llevó sobre sí, llevó nuestras culpas, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Es decir, porque debe de haber expiación para que entonces pueda sobrevenir el perdón. Esta es una cuestión, sí es cierto, es complicada de entender, pero vamos a irla manejando poco a poco. Pero es una cuestión necesaria porque, repetimos, si no hay conciencia del mal, si no hay conciencia de pecado, entonces no se puede valorar tampoco el perdón. Si no hay una disciplina, entonces la persona nunca se va a formar, en su conciencia nunca se va a formar nunca un discernimiento claro sobre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, esto es muy importante para al momento de estar hablando de la función sacerdotal. La función sacerdotal existe necesariamente porque hay yerros humanos, porque hay errores humanos, porque hay faltas en el ser humano, porque hay pecado en el ser humano. Entonces, esto tiene que expiarse a través de las ofrendas, de los sacrificios, se consigue la expiación y por lo tanto se obtiene el perdón. Dicen, incluso los psicólogos actualmente dicen que es importante que cuando vamos formando y viendo crecer y influyendo a nuestros hijos en ese desarrollo, en ese crecimiento, dicen que es muy importante que cuando el pequeño comete el tipo de faltas que afectan a terceras personas, por ejemplo, el agredir a alguien, el tomar objetos que no son suyos, pero que sí son de otra persona, que en esas edades tan tempranas, cuando se despiertan esas cuestiones en los pequeños, hay que enseñarles en este caso, hay una palabra, pero ahorita se me acaba de olvidar, iba a decir expiar, pero tiene el mismo sentido de expiar, pero es a resarcir. Hay que enseñarles a los pequeños a resarcir el mal que han causado, porque si un pequeñito no sabe que ha causado un mal y que necesita resarcirlo, es decir, si agredió con insultos o físicamente a un compañerito, y él tiene que darse cuenta de que eso no estuvo bien, tiene que no solamente de palabra decir perdóname o me disculpo por mi actitud y eso, si no se le enseña al pequeño resarcimiento del mal causado, no crece, no crece con una cuestión equilibrada de que él puede hacer daño, ¿no? Y que si él comete un daño, lo tiene que resarcir. Entonces, esta cuestión es muy importante porque nos ayuda a establecer relaciones sanas con los demás y nos ayuda o ayuda al ser humano, en este caso, a regular su propia conducta, ¿no? Porque no podemos ir por el mundo agrediendo a todos o causando daño a diestra y siniestra. Entonces, son cuestiones educativas, por supuesto, pero que están que son buenas de inculcar en el desarrollo de los pequeños en esas edades tan tempranas para que después ya cuando se es adulto, repito, no se pueda andar por la vida causando daño y males a las personas. Entonces, pero esta cuestión tiene también un aspecto de contenido escritural, como estamos viendo. O sea, el sacerdote existe
porque existen los reyes, los hierros humanos, los errores, las faltas, los pecados. Entonces, la presencia del sacerdote está ahí porque hay que expiar esos hierros, esas faltas, esos errores. Hay que expiarlos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios santo. Tenemos un Dios que en esa santidad que Él tiene, no podemos relacionarnos con Él cargados de pecado, cargados de culpas. Entonces hay que expiar esas culpas para relacionarnos con Él. Y por eso la existencia de la función sacerdotal y por eso la existencia de los sacrificios. Claro que todo eso, teológicamente, también con Jesús se termina. Jesús cierra esa parte porque decimos Jesús es ofrenda, Jesucristo es ofrenda, es sacrificio, es medio expiatorio. Él, como dicen los profetas, Él carga sobre sí, sobre nuestros pecados, carga sobre sí nuestros pecados e iniquidades, y entonces consigue la expiación y el perdón para nosotros. Y por eso es que el cristiano también es consciente de lo que se le ha perdonado para que no vuelva a cometer pecado o para que no continúe cometiendo pecado, ¿no? Es también una parte de la formación, de la conversión, en el que el creyente debe de cambiar su esquema de vida una vez que ha entregado su vida a Dios. Pero esa es la función sacerdotal, interceder ante Dios, y repetimos, se intercede cuando hay una culpa, cuando hay una falta cometida. Y de hecho la escritura en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo hasta el día de hoy, o hasta el presente, digamos, porque cuando se escribe, se dice eso, que Él sigue siendo, ejerciendo esa función intercesora para con nosotros, porque pues los cristianos estamos también en ese proceso de cambio, de transformación. Entonces todavía podemos cometer faltas, ¿no? Como dice Gálatas 6:1, dice, vosotros que sois espirituales, restaurad al que haya caído. Dice, restaurarle en amor, y considerando que ustedes mismos también pudieran llegar a caer. Entonces, sigue habiendo una función intercesora de nuestro Señor, sigue habiendo esta parte, pero nosotros en la conciencia, obviamente tenemos que tener presente que ya hubo una expiación, que Él hizo expiación, Él consiguió nuestro perdón para nosotros, lo que es la gracia, porque la gracia es que nosotros no tuvimos que hacer esa expiación, alguien más la hizo, y por lo tanto viene ese perdón gratuito para nosotros. Muy bien, entonces la función sacerdotal tiene que ver con eso. Ahora pasemos a la función real, la función de rey. Esta parte, cuando a Samuel Dios le dice, mira, ha subido a mí la solicitud del pueblo para tener rey. Samuel se desconcierta, e incluso en el texto se consigna que él se pone incómodo. Dice, ¿cómo es necesario, cómo es posible que ellos quieran rey si tú a través de mí les estamos administrando la justicia? Y entonces Dios le dice a Samuel, dice, mira, hagamos lo que el pueblo, cumplamos la demanda del pueblo, pero diles, adviérteles qué es lo que va a hacer el rey para ellos. Les va a exigir tributos, se va a llevar a sus hijos para la guerra, se va a llevar a sus doncellas para la corte, y todo eso sucede, y las monarquías así trabajan, ¿no? Absorben muchos de los bienes del pueblo. Eso pasó con Israel, como era inevitable, pero ¿cuál era la función? ¿Cuál es la función del rey? La función del rey es regular el orden social, y dijéramos en un sentido
más profundo, administrar la justicia. Es necesario cuando la convivencia, a medida que la convivencia social se va adquiriendo en ese proceso de estructuración, va adquiriendo complejidad, se hace necesario que haya mecanismos que regulen, ¿no?, el orden social. Entonces, es necesario que haya una forma de gobierno, y pues las formas de gobierno más comunes en aquella época pues eran las monarquías, ¿no? Eran, Israel también comienza como, antes de que se ponga un rey, no es que no hayan tenido ninguna forma de gobierno. Recordemos el periodo de los jueces. El periodo de los jueces surge por esa necesidad de que haya una administración de la justicia, y que esa administración de la justicia permea a todo el pueblo, ¿no? Se va formando también muchas cosas se van ahí juntando en la misma identidad del pueblo. Dios emite toda una serie de prescripciones y mandamientos, que todo eso también va a ayudar a la regulación del orden social. Entonces, en este avance de la complejidad social de Israel, se necesita que haya una forma de gobierno. Y repetimos, pues la más común en aquel tiempo eran las monarquías. Por eso lo que surge es un rey, y tenemos a Saúl como el primer rey oficial para la nación israelita. Y después tenemos, después de Samuel, con los errores consabidos que él cometió, tenemos a David, y entre David y Salomón se alcanza, en términos del desarrollo monárquico, se alcanza este, un, un punto muy relevante hablando en términos sociales, porque Israel se estabiliza como una nación, este, ya logra tener una estabilidad política y social muy significativa, al grado de que empieza a establecer relaciones políticas con otras naciones. Pero justamente esta situación del rey, o de los primeros reyes israelitas, en donde viene una abundancia material, una estabilidad política y social. Entonces, una manera de garantizar esto, teniendo a favor las cuestiones de estabilidad, pues era muy común que las naciones establecieran convenios con otras naciones. Y en aquel tiempo también se acostumbraba que una manera de sellar las relaciones políticas entre las diferentes naciones pues era este, un intercambio en este caso se casaban, los príncipes se casaban con las hijas de los otros monarcas, y había un intercambio en ese sentido, ¿no? Y también en el sentido religioso, también había un intercambio religioso, ¿no? De adoptar algunas de las costumbres religiosas de las otras naciones. Pero, pero esto que daba estabilidad, o garantizaba una cierta estabilidad, también provocó muchas cosas adversas, ¿no? Como el caer en idolatría, el poner en Israel, el elevar altares hacia otros dioses, y que también, por ejemplo, el caso que se menciona de la consignación de las muchas esposas y concubinas que tenía el rey Salomón, ¿no? Que es una cosa que simplemente muestra estas costumbres que existían en aquel tiempo, de establecer relaciones políticas a través de el emparejamiento en este caso, con mujeres de aquellas otras naciones. Pero en un sentido eh, esencial, el rey está para regular la vida política y social del pueblo, pero también para administrar la justicia. Y cuando los reyes se apartaron de su camino, cuando los reyes
se fueron tras otros dioses, cuando equivocaron, cuando importó más para ellos la permanencia de su linaje real por sobre cualquier otra cosa y se olvidaron de Dios, bueno, pues vinieron las consecuencias. Entonces la función real también llegó a pervertirse y a encontrar muchas vicisitudes en su caminar. Pues ya tenemos ahí a los hijos de Salomón, ¿no? Que dividen el reino, entran en conflicto entre ellos mismos, porque la cuestión del poder es algo terrible para el ser humano y en aras de alcanzar y obtener el poder, pues se cometen muchísimas cosas, ¿no? Incluso hasta intentos de asesinato y cuestiones bastante graves. Pero, ¿qué hace el rey? ¿Qué representa el rey? El rey no es que la función real sea mala, no es que el que haya un gobierno sea malo, no. De hecho, a Dios mismo se le visualiza como un rey. Hay pasajes en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que dan esta visión del Señor, de Yahvé, como un rey, como el rey soberano. Y también ustedes saben que en el Nuevo Testamento también existe una visión acerca de Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, es esta cuestión de que haya un rey, que exista una forma de gobierno, que exista alguien que regule y administre el orden social, pues por supuesto que no es malo, pero tiene que situarse dentro de lo que Dios demanda, ¿no? Por eso es que hay un gran concepto en el Antiguo Testamento que se va moviendo en todo esto, y ese gran concepto que se va moviendo es el concepto de paz, que en el concepto hebreo es el shalom. Y el shalom es esa condición de las personas donde cada quien tiene lo que necesita para la vida, ni más ni menos. Es esa condición de bonanza, donde no hay injusticias, donde no hay conflictos, donde hay una paz que permite el crecimiento y el desarrollo estable y benéfico de todos. Ese es ese es el shalom, y se supone que el rey estaba para que este shalom se convirtiera en una realidad en el pueblo. Pero es obvio que esto eh, fue siempre una cuestión efímera, porque no fue duradero. Tenemos además de David y Salomón, que a lo mejor son los reyes que más destacan, o de los cuales más se tiene memoria, ¿no? Porque incluso el Mesías es visto, visualizado como hijo de David, como un descendiente del linaje davídico, lo cual de hecho es. Pero hubo otros reyes, por ejemplo, Josías, creciendo desde sus etapas, él tomó el reinado, tomó su reinado en una etapa bastante joven, pero es un tipo de rey entregado a esta fidelidad a Dios. Entonces, ahí está lo que se conoce como la reforma de Josías, en donde tenemos ya una situación del pueblo en donde dentro del territorio nacional hay multitud de altares erigidos para otras divinidades, hay costumbres, muchas que se han infiltrado, que han corrompido el culto hebreo, y entonces lo que hace Josías dice, basta, y empieza a derribar todos esos altares, vuelve a traer para el pueblo toda esa conciencia de la observancia de la ley divina, una ley que a veces ya había sido quedada en el olvido, y entonces Josías se entrega de lleno a ese servicio a Dios, tiene el poder para hacerlo, así es que cumple su función real, restaurando el culto, restaurando la justicia y cumpliendo así la voluntad de Dios.
porque esa es la función del rey. Y vemos también que de alguna manera Jesucristo también él se mueve dentro de esta misma línea real, pero de una realeza conforme Dios la quiere. No aquella realeza como las naciones se equivocan, los monarcas se equivocan y después piensan que ellos son todopoderosos y todo como también sucede hoy día, ¿no? Pero en este caso, Jesucristo es el tipo de rey y tiene una forma de gobierno que justamente quiere traer el shalom de Dios para los seres humanos, porque esa era la función, siempre fue la función del rey y es la función que se espera de alguien que está gobernando, ¿no? Que alguien que está ejerciendo esa labor que también es necesaria. Repetimos, es una labor necesaria. Toda sociedad necesita mecanismos de regulación. Entonces es algo necesario, pero siempre va a ser de acuerdo a los designios de Dios. Y por eso en la visión cristiana, el apóstol Pablo en Romanos 13 habla de las autoridades. Dice, toda autoridad es puesta por Dios, pero para esto, para administrar justicia, para propiciar bienestar. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de que haya un gobierno, de que haya un rey, que hay alguien que regule. Dice, pero evidentemente hay muchas de las veces que las personas solo buscan el poder por el poder mismo y no llegan a cumplir o pervierten esta función de administrar la justicia. Bueno, la otra función que tenemos también, además de la función sacerdotal y la función real, tenemos la función del profeta. Es decir, una función que viene a cerrar esta tríada de oficios y que también resulta importantísima. Esta función de lo profético resulta muy importante también para poder complementar esas tres cosas. Israel había podido tener solamente la cuestión sacerdotal y la cuestión real, pero en realidad vemos que justamente fue la función profética la que trató de que este balance fuera un balance adecuado, ¿no? Porque tenemos a profetas que, como Isaías, que Isaías venía de un trasfondo era un príncipe que pertenecía a las élites de aquel entonces, pero en este caso, en esa convicción y en ese llamado que Isaías tiene, no tiene ningún problema para recriminar tanto a sacerdotes como a reyes el mal o el mal camino que están tomando y por lo tanto la perversión de los propósitos de Dios. Entonces, la función profética es justamente criticar, reconvenir, traer para el pueblo cuál es la voluntad divina. El rey y aún el mismo sacerdote pueden pervertir sus oficios. Tenemos un ejemplo de ellos en los hijos de Samuel. Los hijos de Samuel pervirtieron el oficio sacerdotal. Perdón, sí. Entonces, fue terrible como después el propio Samuel tiene que dolerse, tiene que, eh, eh, pues sí, sufrir toda esa cuestión. Entonces, el oficio profético es muy importante porque está ahí para decirles, en este caso, o tanto al rey como al sacerdote, si están haciendo o bien o mal su función, si no están cumpliendo, en este caso, lo que Dios quiere
su función es estar ahí para eso. Y por eso tenemos una función profética muy activa. Tenemos muchos libros proféticos y gracias a Dios que ese legado ha llegado para nosotros. Podemos entrar y ver ahí cómo fue la vida no fácil de cada uno de ellos, porque a veces los profetas fueron perseguidos, ¿no? Fueron perseguidos por los mismos reyes. A veces los mismos reyes no querían escuchar lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque a veces las personas no se quieren volver de su mal camino. Entonces hubo profetas y llegó a ser prácticamente una tradición, la persecución de profetas, incluso cuando Jesús le toca también vivir en su ministerio esa parte de lo profético, señalando que tenía que ir a Jerusalén, dijo lo siguiente, dice, porque no hay profeta que muera lejos de su tierra. Es decir, es como si viviese una consigna mala para los profetas, porque aquellas personas que se dedican a poner las cosas en su lugar, a corregir, a hacer un llamado de fidelidad a Dios, a recordar el pacto y todo eso, suelen ser personas que no les va bien, que los persiguen, que intentan callarlos. Y tenemos también una cuestión que surgió en el tiempo del profetismo, que eran los falsos profetas. ¿Y cuáles son los falsos profetas? Los que se alían con el poder, los que le dicen al rey, no, no, todo está bien, tú no te preocupes, todo está bien. Aquellos que decían y que validaban también la función de los sacerdotes y decían, no, no, todo está perfecto, ¿no? El culto está perfecto, lo que tú haces está excelente y entonces por eso vemos, vemos en Israel y vemos a un profeta como Isaías, que en los primeros capítulos de su obra, en el libro de Isaías, dice, donde Dios expresa, dice, ya estoy harto de vuestros sacrificios y ofrendas, estoy harto de vuestros días sagrados, de vuestros días de sábado, porque ustedes hacen todo pero su corazón está lejos de mí. Entonces, la función profética nunca fue una función fácil, nunca fue una función que muchos quisieran llevar, ¿no? Incluso tenemos episodios muy dramáticos, por ejemplo, en Jeremías, donde le hace un reclamo a Dios. Dice, Señor, tú me llamaste para que yo trajera tu palabra, pero lo único que me haces decir es toda clase de males sobre el pueblo. Pues sí, porque el pueblo estaba torcido, porque los reyes, los sacerdotes estaban torcidos. Entonces, ¿qué se le puede decir cuando todo está mal? Cuando todo está torcido, pues entonces males que tienen que sobrevenir. Entonces, eso lo vivió, lo experimentó Jeremías, pero así como él se quejaba de que Dios solamente le enviaba para decir males, dice, también fue capaz de decir lo siguiente, dice, pero cuando yo me he querido alejar y olvidarme de ti, cuando he querido apartarme ya de esta función profética tan ingratificante, dice, me siento como un fuego dentro de mí y siento que ese fuego me quema por dentro y no puedo dejar de ser tu vocero, que es algo muy bonito que reconoce este Jeremías porque es un profeta en el absoluto sentido de la palabra y el profeta, el que es profeta en el sentido absoluto de la palabra, no puede dejar eso. Aunque sufra, aunque padezca, aunque sea perseguido, no puede dejar eso. O sea, es parte de él, es parte de su persona.
Y entonces Jeremías se siente así. Y por eso dice, aunque padezco, no voy a dejar esto. Pero repetimos, con el propio Jesucristo también es una labor profética también de decirle a las autoridades de su tiempo lo mal que están haciendo, las cosas que tienen que corregir y mostrar al Dios verdadero. Esa es la función profética. Entonces, ahora a la iglesia, si lo vamos relacionando, ahora a la iglesia también debe tener esa función profética en la sociedad, que muchas veces se omite porque hay una tradición que dice que somos iglesia, pero dentro de las paredes del templo, y ahí es donde ejercemos nuestra función de iglesia. Pero nos olvidamos que hacia afuera también hay un testimonio y que ese testimonio incluye también lo profético. Bueno, entonces estas tres funciones prefiguran los oficios del mediador. Jesucristo va a estar en cada uno de ellos, va a aplicar de manera excelente cada uno de ellos en su persona, en su ministerio, como sacerdote, como rey y también como profeta. Entonces, de manera de resumen, estas tres cosas van a estar presentes en nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a dudas. El expiar las culpas, que es la función sacerdotal, establecer el señorío de Dios. Fíjense, el gran concepto de reino de Dios, que mucho predicamos los cristianos, el concepto de reino de Dios, hablamos del reino de Dios y que el reino de Dios esto, que el reino de Dios aquello, pues simplemente es esto. O sea, el reino es establecer el señorío de Dios en el mundo. Y cuando eso se establece, cuando eso es el punto de partida, reconocer el señorío de Dios en el mundo, por eso es que en la oración del Padre Nuestro, lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro, lo primero que se dice, lo primero que brota de labios de Jesús y lo primero que debe de brotar de los labios de cualquier creyente es: venga tu reino. ¿Cómo viene el reino de Dios? Dice: hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Eso es establecer el señorío de Dios, reconocer a Dios en esa realeza que Él tiene, haciendo su voluntad, así como se cumple de manera perfecta en el cielo, así también que se cumpla de manera perfecta en la tierra. Y con eso comienza toda la transformación. Entonces, si eso se reconoce primero, entonces lo demás se va transformando como una consecuencia. Pero el mal en el mundo y la sociedad actual está tan conflictuada porque no se empieza por lo primero, porque no está eso primero, que es reconocer el señorío de Dios. Y entonces decimos y pensamos que el reino de Dios no es para el aquí y el ahora. El reino de Dios es para el futuro, para cuando Dios en sus deseos, en sus tiempos, lo venga a establecer, pero ahora no. Y es cierto, no podríamos establecer el reino de Dios en su totalidad, porque eso es algo que corresponde a Dios y a su poder, pero sí ya podemos establecer las señales del reino, es decir, justicia, paz, reconciliación, bienestar, equidad, dignidad. O sea, todo eso ya lo podemos hacer en el aquí y en el ahora, porque es un producto de reconocer el señorío divino. Y por eso es que estas cuestiones que son las funciones del mediador, que son las funciones que ejerció Jesucristo
tiempo ministerial y que son la base de nuestra salvación. Nuestra salvación es el resultado de estas tres cosas. ¿Cuál es? Que nuestras culpas han sido expiadas. Hemos obtenido el perdón. Ahora disfrutamos la gracia divina. Pero también el resultado de reconocer un señorío, reconocer el señorío de Dios, no solamente en el cielo como una petición en el Padre Nuestro, sino una realidad, así como decirle a Dios, así como gobiernas, así como eres rey en el cielo, que también gobiernas y seas rey aquí en la tierra. Y si el ser humano todos se alinean con ese reconocimiento, entonces todo lo que vayan a hacer será bueno, será de beneficio, será realmente de paz, realmente de recuperar ese shalom de Dios. Pero pues no es lo que sucede y la iglesia tiene que, en este caso, señalarlo, tiene que decirlo, porque eso también tiene que ver con esta parte de revelar al Padre. ¿Cómo se puede revelar al Padre? A veces queremos revelar al Padre solamente en esa cuestión de la gracia y del perdón de pecados. Sí, sí, pero eso, ¿cómo eso impacta en mi vida completa, en mi lugar como ciudadano, en mi lugar como eh, trabajador en una empresa o empleado en una institución? ¿Cómo impacta todo eso en mi ámbito cotidiano, en mis funciones como padre, como esposo, etcétera? ¿No? O sea, cómo todo eso impacta en mis... Entonces, la función de profeta también viene a complementar todas estas, no solamente las funciones del mediador, reconocer que en Jesucristo Él las ejerció, las tuvo y las transmite a la iglesia, porque esta es otra parte muy importante, las transmite a la iglesia. Recuerden cuando el Señor también les dice a Pedro y a los suyos, dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, y a quienes perdonares los pecados, les será perdonado también, quedarán perdonados en el cielo. Entonces, estas cuestiones de delegar a la iglesia esas funciones, pues es también muy importante, porque eso marca una tremenda responsabilidad para los seguidores de Jesús de estar replicando estas cuestiones, ¿no? El mundo de hoy necesita expiar sus culpas, necesita resarcir los males que ha hecho. Las personas necesitan conocer y saber que eso es necesario. Y necesitan también reconocer el señorío de Dios, necesitan este sentido de lo profético, de señalar cuando algo está mal e invitar a corregirlo y dar ejemplo para corregirlo. Todas esas cuestiones que son propias del mediador también fueron funciones delegadas a la iglesia. Y hay muchos pasajes que así lo muestran. Entonces la iglesia también es un gran instrumento y diríamos, si decimos, no es fácil ser profeta, también tendríamos que decir, no es fácil ser iglesia, porque la iglesia le ha sido delegada estas tres funciones de establecer el señorío de Dios en el mundo, aunque sea de manera parcial, pero ya dar los signos hacia este respecto, el de expiar las culpas y enseñar a resarcir una culpa, y también el de revelar cuál es la voluntad del Dios verdadero. Y que el ser humano realmente conozca al Dios santo, al Dios justo,
al Dios que es bueno, que es misericordioso, y que todo esto impacte en la vida, que se haga concreto en la vida, no solamente al nivel de las ideas, sino también ya en la práctica. Bueno, entonces, estas tres cosas están íntimamente relacionadas una con otra. No se puede hablar de de las funciones del mediador y solamente hablar del perdón de pecados o de la parte expiatoria y ya de concretarnos a eso. O sea, las funciones del mediador tienen que complementarse con esas tres cosas, ¿sí? Expiar las culpas, establecer el señorío de Dios y del Padre, porque el mundo lo necesita conocer cuál es la voluntad del Padre. Entonces, las tres cosas están íntimamente relacionadas. No se puede solamente hablar de una y omitir o hacer caso omiso de las otras. Las tres funcionan de manera integral. Están unidas y repetimos, son funciones que también han sido delegadas a la iglesia y eso es muy importante. Entonces, dice aquí, las funciones propias del mediador se traspasan a la iglesia conformando una tarea misional en los siguientes tres aspectos. Llamar al arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero aquí hay una gran diferencia. Llamar al arrepentimiento. Fíjense que muchas veces el arrepentimiento se puede mal entender, se puede malinterpretar. Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, que en el griego es metanoia, significa un cambio de mente, significa poder hacer que aquello que acostumbrábamos a realizar, a pensar, a ejecutar, que a lo mejor no era lo correcto, se tiene que renovarse. Por eso el llamamiento de Juan el Bautista y del propio Jesús es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, en otras palabras, mientras no tengan un cambio de mentalidad, mientras no haya un cambio de mente, no van a poder entender el reino, no van a poder apreciarlo, no van a poder discernirlo. Y por eso la palabra metanoia esencialmente significa un cambio de mente, un cambio, aquellos esquemas mentales a los que ya estamos acostumbrados y que juzgamos como lo que debe de ser, a lo mejor no es lo que debe de ser, por lo menos no en la perspectiva de Dios. Entonces, este arrepentimiento es como si fuera una invitación a visualizar, apreciar la perspectiva de Dios para que entonces puedas entender en qué consiste su reino. Y en la palabra hebrea para arrepentimiento es shuv. Y shuv significa les voy a poner este ejemplo, ¿no? Háganme cuenta que viene un caminante que deseaba llegar de un punto A un punto B. Entonces va el caminante, pero en el trayecto a lo mejor se desvió y ya no llegó al punto B, sino que ya se fue para otro lado, ya se perdió. Entonces la palabra shuv significa retorna al punto de origen y rehace el camino. Vuelve a intentarlo. Entonces, la palabra shuv no dice que no te equivoques o que no te puedas equivocar. De hecho, hasta los dichos populares dicen, bueno, errar es de humanos. Nos podemos equivocar, podemos fallar. Y por eso también la palabra pecado es justamente fallar el blanco, errar el blanco. Entonces, la palabra shuv es, ok, te equivocaste, te desviaste, te extraviaste, te perdiste. Bueno, retorna al punto de origen y vuelve a trazar tu camino. Entonces, Dios, o sea, Dios sabe que nos podemos equivocar, pero nos invita a rehacer el camino.
Y prácticamente es el mismo sentido de metanoia. Renueva tu mente, porque si regreso a mi punto de origen, pero no renuevo la mente, entonces nunca voy a llegar a donde quiero llegar. Siempre voy a estarme desviando, a estarme perdiendo, porque hay que renovar la mente. Hay que retornar al punto de origen, sí, pero también hay que renovar la mente para ya no cometer los mismos errores. Por eso el apóstol Pablo dice a la iglesia en Corinto, dice, ustedes, antes de ser convertidos, eran ladrones, eran adúlteros, eran esto, eran lo otro, eran idólatras, eran... dice, pero ahora que han conocido el Evangelio, ahora que están en Cristo, no más esas cosas. Entonces, no se puede retornar al camino, no se puede tener un cambio de mente, un arrepentimiento y seguir cometiendo los mismos errores. Eso no es posible. Y por eso es la gran diferencia entre proselitismo y discipulado. El discipulado es la persona comprometida, valga la redundancia, en ser discípulo, pero el discípulo que ya renovó la mente, que detectó en qué punto del camino se desvió, que retorna a ese camino, y entonces ese discípulo rehace el camino, pero de acuerdo a la perspectiva divina, de acuerdo a la voluntad divina. En cambio, el prosélito solo repite formas, repite esquemas, repite fórmulas. Entonces, y no cambia, ¿no? O sea, se preocupa por hacer cosas, se preocupa por efectuar cosas, pero de manera mecánica, pero no hay cambios verdaderos en su actitud, en su pensamiento, en sus acciones. No hay cambios, es simplemente un repetidor de formas, pero no hay cambio verdadero. Por eso es la gran diferencia entre un prosélito y un discípulo. Bueno, el punto 2 dice entrar en el señorío divino experimentando la anticipación del reino. Experimentando la anticipación del reino. Sí, es cierto, el cumplimiento del reino en su plenitud vendrá en un futuro que no conocemos y que queda en el poder y en los designios de Dios. Eso sí es cierto. Pero también es cierto que ya en el aquí y el ahora se puede experimentar esta anticipación del reino. Por eso el Señor Jesús les decía, en su momento les decía a quienes les escuchaban, dice, muchos me dirán, he aquí el reino, helo allá, o he aquí que el reino vendrá. Dice, pero ni aquí ni allá, sino que el reino de Dios entre vosotros ya está. Y lo tiene que decir así porque se refería a su persona. Jesús es esa señal del reino entre nosotros. Su ministerio, todas esas acciones, enseñanzas y cosas que él hizo, todos ya son señales del reino en el aquí y el ahora. Y la iglesia también no solamente experimenta esa anticipación del reino, sino que también ya puede señalar como signos presentes del reino todas esas cosas, perdón, reconciliación, todos los que están enemistados, volver a amistarse. El que ha cometido pecado, falta, el que ha dañado a los demás, resarcir, pedir perdón y reconciliarse con los demás, porque a fin de cuentas son sus hermanos también. Entonces, toda esta riqueza y frutos del reino ya están en el aquí y el ahora. Y se pueden empezar a experimentar, se pueden empezar a vivenciar porque ya comenzó a hacerlo nuestro Señor y porque también nosotros es algo que está a nuestro alcance.
Y aquí tenemos entre paréntesis, en este punto 2 dice el concepto cristiano de esperanza. Hay un teólogo cristiano que escribe, hay un libro que escribe sobre, cuyo tema es la esperanza, es teología de la esperanza. Y él explica muy bien que la esperanza cristiana es un concepto muy activo. O sea, a veces entendemos o podemos llegar a entender la esperanza como un esperar. Espera a que las cosas sucedan, espera a que el retorno acontezca, espera a que Dios venga, espera a que Dios lo haga. Eso sería un mal entendimiento de lo que es la esperanza cristiana. Y este teólogo explica muy bien que la esperanza es ese motor que nos ayuda a caminar de manera firme y decidida a encontrarnos con Dios en el reino. Y cuando tú caminas de manera decidida, para utilizar un término actual, y caminas de manera proactiva para encontrarte con Dios, entonces ya empiezas a hacer en el aquí y el ahora, empiezas a cumplir en el aquí y el ahora la voluntad de Dios. Entonces tú ya eres partícipe de esa esperanza, tú eres partícipe del reino, porque tú ya lo llevas contigo, porque tú ya en tu vida lo practicas y porque lo llevas como una señal contigo, una señal que los demás ven. Y cuando los demás ven en ti esa transformación, esos cambios, ese llamado hacia el reino, entonces los demás pueden ver ese testimonio de que las cosas ya pueden empezar a suceder en el aquí y el ahora. Por eso es que el concepto de esperanza es muy importante, ¿no? No es simplemente un estar sentados esperando a que las cosas pasen o a ver qué sucede, no. Es ya estar comprometidos, ya estar trabajando, ya estar ejecutando y siendo parte de. Por eso es que el apóstol Pablo nos recuerda también en sus cartas a los Corintios, dice, porque vosotros tienen el ministerio de reconciliación, ya lo tienen. Y un ministerio se tiene que llevar a cabo. No nos dan un ministerio para quedarnos sentados. Nos dan el ministerio para ser proactivos en esa línea de trabajo, en esa línea de acción. Dice, nosotros somos copartícipes, nosotros somos co-responsables. Entonces, es una tarea muy importante, es un reto, es un desafío, y por eso decimos que también, si no es fácil ser profeta, tampoco es fácil ser iglesia, ¿no? Porque están estos grandes desafíos para los cristianos. Y el punto 3 con la cuestión de lo profético es persuadir, convertir al mundo de su mal camino, que es el concepto que ya mencionamos, el concepto hebreo de shuv, ¿no? De volver al punto de retorno. Pero fíjense cómo esta labor persuasiva, esta labor de convertir, de convencer, es algo que ya también delegó nuestro Señor, y esto viene en los capítulos 16 y 17 del libro de Juan, donde dice que el Paráclito, que el Consolador, que el Espíritu de verdad vendrá con nosotros, nos asistirá, estará en nosotros para convencer al mundo de pecado. Esta función profética, tanto la ejecutó Jesús, es propia del Espíritu, y la iglesia es un instrumento del Espíritu. Entonces, esta persuasión, convencer al mundo de su maldad, se convierte también en una cuestión activa en la iglesia.
de todo esto, en todo esto consiste la tarea misional. No solamente de tener un arrepentimiento, una transformación, no solamente de establecer, volver signos aquí y en el aquí y el ahora del reino de Dios, sino también estas tareas de persuasión y de convencimiento del mal en el mundo. Dice el apóstol Pablo que muchas veces los seres humanos ya tienen la conciencia cauterizada. Ya no les interesa distinguir entre lo bueno y lo malo. Bueno, la tarea de la iglesia, la tarea del creyente es persuadir, convencer al mundo y tenemos la asistencia del Espíritu. No lo hacemos de cuenta propia solamente. Hay un equipamiento, hay un respaldo, hay un poder con el cual Dios nos asiste y es su Espíritu. Porque una de las acciones y labores esenciales del Espíritu también es esta tarea, convencer al mundo de su pecado. Porque si no se convence al mundo de su pecado, el mundo entonces no puede percibir el arrepentimiento, no puede percibir tampoco el perdón de pecados y mucho menos habrá de percibir en qué consiste el reinado de Dios en este mundo. Y jamás podré entender las palabras de Jesús cuando nos enseñó a orar diciendo que cúmplase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Al hombre pecador, al mal y a la situación de pecaminosidad en el mundo, no le interesa reconocer el señorío de Dios y no le interesa que la voluntad de Dios se cumple en la tierra. Entonces, eso es una función misional que primeramente Jesús hizo y que ahora nos toca a la iglesia. Entonces, los oficios del mediador, que son aquellas instituciones que surgieron en Israel, el sacerdote, el rey, el profeta, que prefiguran su propio ministerio, porque en Jesús se cumple de manera excelente la expiación de culpas, el perdón, en este caso el anuncio del reino, el anuncio y la conversión del reino, y también la cuestión del oficio profético, de convencer al mal, al mundo de su mal, al mundo de su pecado. Entonces, todas esas funciones que también hoy se delegan al creyente, se delegan a la iglesia y que son cosas que tenemos que comprender, experimentar y, por supuesto, también practicar. Entonces, esos oficios del mediador, vean ustedes cómo son cuestiones muy activas, cuestiones que tienen un gran contenido, que si nosotros revisamos el ministerio de Jesús, vamos a encontrar sin lugar a dudas esos tres oficios, estas tres funciones, la función del sacerdote, la función del rey, la función del profeta, lo vamos a encontrar en Jesús y no podemos ignorar que también son oficios que se traspasan a la iglesia, se traspasan también al creyente. Y que es muy importante, que son cuestiones que, que configuraron y dieron contenido, dieron misión, visión y camino al propio Jesús, pero que también hoy lo mismo significan para nosotros. Bueno, hermanos, pues vamos a detenernos aquí entonces y entonces esta fue nuestra sesión número 8 y sobre los oficios del mediador que deben de clarificarse, de ser muy claros para nosotros, que son las funciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que conforman el plan de salvación que, que conforman esta misión que él tuvo para con nosotros en la tierra, que tienen su antecedente en el Antiguo Testamento,
pero que también son funciones del mediador que tienen su impacto y su desarrollo consecuente también en la iglesia y en el creyente. Entonces, esos oficios va a ser muy bueno que se queden en nuestra manera de visualizar la obra de Jesucristo, que son tres cosas que están ahí, que son dependientes la una de la otra, que son necesarias, que son que así como a Jesús le dieron su razón de ser en cuanto a su ministerio, su papel mesiánico, constituyeron su papel mesiánico. Entonces también ahora a la iglesia son cuestiones que nos ayudan a visualizar también nuestra propia función misional como creyentes y también como iglesia. Entonces es muy importante que visualicemos bien, incluso exploremos todavía a mayor profundidad estos tres oficios del mediador que también nos impactan a nosotros hasta el día de hoy. Bueno, queridos hermanos, pues muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su atención y nos miramos el próximo día viernes. Próximo día viernes. Así es que mi deseo, como siempre, queridos hermanos, pues que Dios les bendiga mucho, cuídense mucho también y que pasemos una linda semana, una semana muy productiva con la asistencia y la compañía de nuestro Dios. Muchas gracias, queridos. Dios les bendiga. Paz a ustedes.